Las características biofísicas, bioquímicas de la proteína que se va a fabricar deben ser establecidas a priori para poder determinar su comportamiento en diversas circunstancias durante el proceso productivo. Esto permite establecer las condiciones que deberán aplicarse en las diferentes etapas de producción, particularmente durante la purificación, la fórmula que se requiere para estabilizar esa proteína obtenida, protegerla durante toda la vida media y además, si va a ser liofilizada, que pueda soportar este proceso de liofilización. La mayoría de las proteínas terapéuticas ejercen su función al interactuar con otras proteínas, como por ejemplo los receptores de superficie, que en su mayoría son proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Por tanto, las propiedades funcionales de las proteínas terapéuticas se derivan de su estructura tridimensional que le va a permitir encajar de manera adecuada en el receptor respectivo. Así, la estructura de las proteínas, vamos a ver que tiene 4 tipos de estructuras. La primaria es la secuencia o el orden de los aminoácidos que conforman la cadena polipeptídica de la proteína. Estos aminoácidos, esta cadena de aminoácidos, cada uno de ellos están unidos a través de enlaces covalentes llamados enlaces peptídicos. La estructura secundaria es la disposición de esta cadena de aminoácidos, la disposición espacial de este esqueleto proteico, debido a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos del enlace peptídico. Existen diferentes tipos de estructuras secundarias, llamadas ordenadas o desordenadas según su tipo, y es lo que le permite a la proteína plegarse. La estructura terciaria y la estructura cuaternaria de la proteína es la disposición espacial de diversas estructuras secundarias de una proteína, que dan como resultado una estructura tridimensional. Aquí podemos ver las diferentes estructuras. Como mencionamos, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Están unidos a través de enlaces covalentes llamados enlaces peptídicos. Cuando esta cadena de aminoácidos se pliega al interactuar gracias a los enlaces de hidrógeno, es lo que llamamos la estructura secundaria o el plegamiento de la proteína. La estructura terciaria de la proteína ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre las hélices alfa y las hojas plegadas, dando origen a una estructura más compleja. Y la estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que contiene varias cadenas de aminoácidos de diferentes tipos, obviamente conformándose una estructura mucho más compleja. La estructura cuaternaria, por tanto, se deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que asociadas conforman un multímero, con propiedades distintas a cada uno de ellos, que son los componentes monómeros por separado. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes y pueden estabilizarse a través de los enlaces disulfuro entre estas subunidades, como en el caso de las cadenas pesadas y cadenas ligeras de la inmunoglobulina. Como podemos observar, en este lado tenemos la estructura de una inmunoglobulina G, conformada por la llamada estructura o cadena pesada y la cadena liviana más corta. Como podemos ver, esto es un ejemplo de estructura cuaternaria con un multímero gracias a estos enlaces que le permite estabilizar estas uniones conformando una estructura compleja. Por tanto, una estructura terciaria única de una proteína a menudo puede resultar en el ensamblaje de una proteína de estructura cuaternaria distinta. Por eso es que podemos concluir que las proteínas tienen estructuras diversas según su tipo y que dependiendo de cómo es su conformación y
los monómeros que se unan, da origen a una proteína cuaternaria diferente. Vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es el plegado de la proteína. Como observan en esta imagen, para el filgrastim humano recombinante es fundamental que una vez sintetizadas esas cadenas de aminoácidos puedan plegarse para adquirir esa estructura secundaria importante, ese plegamiento fundamental para que pueda interactuar con su receptor y tener actividad biológica. Y para que esto ocurra, ese plegado adecuado, debe existir un delicado equilibrio entre las interacciones repulsivas y atractivas entre los átomos que conforman esa molécula. La estabilidad de la estructura plegada es una preocupación fundamental en el desarrollo de las proteínas terapéuticas y es un aspecto fundamental que tiene que lograr el fabricante de esta proteína para lograr controlar esas condiciones que permitan que la proteína se pliegue de manera adecuada. Modificaciones posttraduccionales de las proteínas. Son los cambios estructurales que se producen después de la síntesis de la proteína, por lo tanto se llaman modificaciones posttraduccionales y son realizados por las células eucariotas. Cuando las células eucariotas sintetizan en los ribosomas la secuencia de aminoácidos, proceso conocido como traducción, da lugar a un protopéptido inactivo que necesitará sufrir modificaciones para poder activarse y ejercer su actividad biológica. Esas modificaciones que ocurren después de la síntesis de esa cadena de aminoácidos es conocido como modificaciones posttraduccionales. Por lo tanto, las modificaciones posttraduccionales le permiten al protopéptido inactivo adquirir su estructura adecuada que le va a permitir ejercer la actividad biológica deseada. Recordemos que si no tiene la estructura no puede unirse a su receptor y por tanto no puede ejercer la actividad biológica que se espera de esa proteína. ¿En qué consisten estas modificaciones posttraduccionales? Es la unión a la proteína sintetizada de un grupo químico funcional como por ejemplo azúcar, puede ser manosa, galactosa, proceso conocido como glucosilación, y además la formación de los puentes disulfuro respectivos, según obviamente el tipo de proteína. Veamos ejemplos ahora de qué proteínas requieren para adquirir su estructura adecuada la glicosilación y cuál es la formación de enlaces disulfuro y plegamiento. Como observamos, dentro de las proteínas que son glicosiladas, es decir, que requieren la presencia de azúcares en su molécula, están los anticuerpos monoclonales, la hormona folículo estimulante y la eritropoyetina. Entre las proteínas que requieren más bien el plegamiento y la formación de los enlaces disulfuro, que van a permitir su estabilización, se encuentran la insulina, la hormona de crecimiento humano y el interferón alfa. Como mencionamos ya con anterioridad, las reacciones posttraduccionales no las pueden realizar todas las células huésped. Por eso es que la selección del sustrato celular que se va a modificar para la producción de la proteína recombinante es un aspecto crítico en la producción tanto de los biotecnológicos como de los biosimilares. Como observamos en esta lámina, las células procariotas, es decir, las bacterias como la Escherichia coli, no pueden realizar reacciones de glicosilación. Por tanto, si la proteína que se va a elaborar requiere este paso, obviamente las bacterias no serían el sustrato ideal. Mientras que las células eucariotas, es decir, levaduras, plantas, células de mamíferos, ellas sí pueden producir estos cambios posttraduccionales. Dependiendo, obviamente, del tipo de célula, será el grado en que pueden realizarlas. Y además también de las condiciones del cultivo celular. Así, por ejemplo, en el caso de las levaduras, hay que tener presente que las cadenas de azúcar que incorpora
este tipo de células, la proteína, son ricas en manosa. Por tanto, su contenido de ácido desoxirribonucleico será bajo y esto aumenta la tasa de aclaramiento de las glicoproteínas tras la inyección. En el caso de las plantas, las glicoproteínas que se producen serán ricas en fructosa y silosa, lo que puede aumentar las reacciones de inmunogenicidad en el individuo que recibe este tipo de glicoproteína. En el caso de las células de mamíferos se consideran las ideales si lo que queremos es obtener una proteína similar a la de origen humano, ya que la composición de azúcares es obviamente la misma. Y por tanto esa proteína será más similar a la proteína de origen natural, que es obviamente el objetivo que se persigue con esta tecnología. En este ejemplo podemos ver lo que es las modificaciones posttraduccionales en relación con la estructura que se va a obtener para una determinada proteína recombinante y cómo pudiera estar relacionada con su actividad biológica y la inmunogenicidad, en particular, para este ejemplo, con un anticuerpo monoclonal. Como podemos ver, dependiendo de la línea celular y el proceso de producción, sería el tipo de molécula que se va a obtener, la cual pudiera tener presencia de fósforo, pudiera tener más bien desaminación, oxidación, glicación, glicosilación, sulfatación o isomerización o succinilación. Por lo tanto, dependiendo del proceso y de la estructura, será la proteína final y obviamente aquí el fabricante tendría que seleccionar la que se ajuste más a la obtención de una proteína con las características adecuadas de una actividad biológica ideal con menor inmunogenicidad. La mayoría de las proteínas terapéuticas comercializadas en la actualidad requieren varias modificaciones posttraduccionales, como formación de puentes del sulfuro o glicosilación, para lograr la estructura conformacional adecuada y asegurar su actividad farmacológica. Por esta razón, deben emplearse sustratos celulares que realicen de forma adecuada las modificaciones posttraduccionales que requiera la proteína recombinante que se vaya a obtener. Las más utilizadas hoy en día para estas proteínas que requieren estas modificaciones posttraduccionales más complejas son las líneas celular derivada de ovario de hámster chino, llamada también célula CHO, o la célula HET293, que es una línea celular derivada de células renales embrionarias humanas. Otro aspecto importante a recordar es que las modificaciones posttraduccionales pueden dar origen a múltiples especies químicas, es decir, introducen una significativa heterogeneidad en la estructura química de una proteína. Esto puede ocasionar variantes de glicosilación dentro de un mismo lote de una glicoproteína, como por ejemplo en el caso de la hormona folículo estimulante y los anticuerpos monoclonales. Esta heterogeneidad conlleva la necesidad de que el fabricante realice una exhaustiva caracterización de la proteína obtenida, empleando diversas técnicas analíticas como el enfoque isoeléctrico y la espectrometría de masas para determinar la estructura de las proteínas obtenidas. Para finalizar, aquí vemos el ejemplo de una molécula de gran tamaño como un anticuerpo monoclonal, el trastuzumab. La caracterización es difícil dada su estructura tridimensional compleja, microheterogeneidad entre las diferentes moléculas obtenidas. También hay que considerar que estas moléculas pueden ser similares a moléculas endógenas. Estas proteínas obtenidas son inestables, por lo tanto la formulación del producto debe garantizar su estabilidad. También importante el perfil de impurezas característico de acuerdo al proceso productivo, las características farmacocinéticas particulares del producto y además la inmunogenicidad que tiene que ser evaluada.